Ok, muchas gracias entonces todavía por estar ahí. Quiero compartir con ustedes en esta última sesión eh, un tema eh, que también nos afecta a todos los que hacemos academia, todos los que hacemos ciencia, los que hacemos universidad, que es importante ponerlo y sobre todo en este último módulo. Ustedes estarán seguramente al tanto de los últimos acontecimientos en Paraguay. Bueno, en realidad sucedió en Colombia, pero nos afecta a nosotros porque hay señales muy claras, eh, lamentablemente hay señales muy claras que tenemos dos países. El primer país es el país de la corrupción, el país del narcotráfico, el país del crimen organizado, el país del terrorismo, que coexiste con otro país que se empeña en hacer bien las cosas, que trabaja, que se esfuerza, que cree que el trabajo es un valor para ganar los recursos de manera honesta. Y estos dos países están enfrentadísimos hoy día. No hay una guerra, sino es al contrario de la guerra. No se enfrentan verbalmente estos dos países, sino al contrario. No hay un enfrentamiento verbal, sino un enfrentamiento del silencio. Es un enfrentamiento del pocané, es un enfrentamiento del ñembotal, es un enfrentamiento del yo no sé qué es lo que pasa, es un enfrentamiento del yo no veo, a mí no me interesa. Todos esos valores, que son también muy culturales, hacen que haya dos países en este momento que se disputan territorio, que se disputan la vida o la muerte de nosotros. Así de claro está el punto y aquí no hay discusión. No puede haber blancos acá. Perdón, blancos y negros. No hay grises. No es sí, profesor, pero no, yo sé, pero no digo nada. Sí es así, todo el mundo sabe, pero no se hace nada. Bueno, eso no puede suceder más. Si es que queremos seguir adelante. Si no queremos seguir adelante, genial. Le cedemos el territorio a aquel otro país que creemos que está mal. Esta reflexión la hago porque también, lógicamente, en el sistema de educación superior, como una parte del Sistema Nacional de Educación, estamos sacudidos también por la corrupción. No es un territorio libre, digamos, aséptico, un territorio puro, porque los corruptos somos las personas, somos los humanos, son las personas, no es el sistema en sí el corrupto. Las personas hacemos que el sistema sea corrupto. O sea, nosotros somos corruptos y contagiamos o contaminamos el sistema que se vuelve corrupto. Y el sistema de educación superior también tiene sus puntos débiles. Y yo quiero compartir con ustedes esto porque seguramente en su actividad profesional y académica se van a enfrentar ante estos desafíos. Y creo que con una buena formación en valores van a poder dar una respuesta clara. La desigualdad de oportunidades es un factor o una característica de la corrupción. Ciertamente la universidad es un lugar privilegiado para la ciencia, para la formación, para la academia. No es un lugar popular, un lugar masivo, quizá un lugar exclusivo. Yo diría yo privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque se debe tener en cuenta el mérito, la meritocracia, para poder permanecer dentro del sistema. Sin embargo, no todos pueden acceder al beneficio de la educación superior. Entonces, hay una desigualdad de oportunidades en el país, graves.
no son muchos los que acceden a la universidad. Son muchos los que eh, no terminan la secundaria. Por lo tanto, no hay mucha gente dentro del sistema de educación superior. No estoy hablando de gente que entra y luego desierta, sino es que no entran luego. Y esto, yo no sé dónde están esos jóvenes porque nunca nadie estudió. ¿Dónde están todos esos jóvenes que no terminaron la secundaria y que no van a la educación superior a la universidad? Tengo algunas presunciones. Están en la droga, están en ¿cómo se dice? En la delincuencia. En vez de vender autos, se dedican a robar autos. Ahí están nuestros jóvenes hoy. Entonces, ese drama social es un problema de desigualdad de oportunidades. Y eso sucede porque hay corrupción en el sistema nacional. Y nuestras instituciones de educación superior están sacudidas por esa desigualdad de oportunidades. Entonces, no puede negar la universidad que el Paraguay grande tiene un grave problema social. Y ese grave problema social se llama pobreza. Y la pobreza, lamentablemente, en el Paraguay está creciendo. Cuando creíamos que iba disminuyendo, está creciendo. Poquito, pero crece. Y de la medida en que sigamos manejando la cosa pública o el Estado de esta manera, va a seguir creciendo. Entonces, la educación superior tiene que entender que el contexto que le rodea es de pobreza. Y esa pobreza genera desigualdad de oportunidades. Eso, en otras palabras, significa que muy pocos acceden al sistema y muchos son los que no entran al sistema, siquiera. La desigualdad de oportunidades es un problema de corrupción, no es una característica espontánea de la naturaleza o social que sucede por generación espontánea. Es un problema de construcción, es un problema de administración de los recursos, es un problema de hacer llegar los recursos a los que necesitan. Fíjense que cuando hubo todo este tema de la pandemia, nadie se imaginó un Puitubó educación, por ejemplo. Hubo Puitubó salud, hubo Puitubó para los comerciantes de la frontera, hubo no sé qué Puitubó 1, 2, 3, 4 y 5. Y para los que estaban haciendo su educación universitaria, para los que estaban haciendo la educación básica, secundaria, para los papás que pagan las cuotas y se hacen el esfuerzo de transportar a sus hijos, llevarla. Nadie se acordó de eso. Literalmente la educación se paralizó en gran parte del país. En gran parte del país se paralizó. Y el Estado, sin embargo, por presiones políticas, privilegió otros sectores como por ejemplo el comercio. Fíjense que ese Puitubó Salud surgió después de un escándalo, ¿verdad? Cuando empezaron a conocerse los precios de los medicamentos, entonces ahí se dijo, bueno, vamos a darle una ayuda también para la compra de medicamentos. Pero si ese escándalo no hubiera habido, no pasaba nada. A los comerciantes de la frontera sí había que darles la ayuda, porque ellos estaban perdiendo mucho dinero. Y se les dio la ayuda. Y se empezó a repartir plata como nunca en Paraguay se haya visto. ¿Ayudó? Seguramente que sí, claro que sí. Porque de otra manera íbamos a tener hoy una pobreza galopante, creciente. De hecho, hubo mucha movilidad social, es decir, mucha gente que estaba en el sector medio, en la clase media, se pasó a la clase pobre. Se llama movilidad social, descendió en su estatus social. Entonces, la desigualdad de oportunidades, yo quiero que ustedes lo vean como una cuestión de la pobreza social, pero también entender que es por la corrupción, eh, por la corrupción. Muy bien. Otro problema tiene que ver con la falta de valores sociales, con la falta de valores sociales. En nuestro país en general no se valora el mérito, no existe meritocracia. No sé por qué no está avanzando ahí mi presentación, tiene que estar avanzando. Está tardando, no me parece.
Ustedes ven donde dice falta de valores sociales en No. pantalla. ¿No? No. Se trancó. Quiero que vean eso un ratito a ver si. Un ratito. Voy a bajar la presentación y voy a volver a subir a ver si ahí se activa de nuevo. Bueno, no obstante, esta presentación ustedes la tienen les pasé en el celular, ahí en WhatsApp, lo pueden seguir desde sus dispositivos celulares sin ningún problema y más tarde les voy a subir en el Facebook. Bueno, voy a volver a compartir a ver si ahí vuelve porque se trancó. Bueno, fíjense que en Paraguay no se valora el mérito. Da igual que vos tengas un título de doctor en educación superior a que seas un egresado universitario para hacer docencia hoy. Es lo mismo. No hay ningún diferencial en nuestras universidades. Ni te van a pagar más. Bueno, algunas sí, pero en general digo, porque vos tengas un título de doctor, un PhD, vení acá y vas a trabajar igual que 8. No me quejo del trabajo, sino es que el mérito no se valora. El mérito académico, ahí está. Se valora otro tipo de mérito. Del chupamedia, del trepador, del pariente. Esos tipos de méritos sí están a la orden del día. Y en nuestras universidades también pasa. Hay una universidad ahí cerca en el departamento de al lado donde ustedes viven, que era una universidad pública, que una vez se intervino porque el rector era el marido de la vicerrectora y la vicerrectora tenía ahí a su primo, a su hermano, toda la familia, fulano tal, eran autoridades de esa universidad. Mérito y mérito era ser pariente. ¿Recuerdan el caso de la intervención de la UNA? Cuando la administradora del rector se tragó papeles, le pillaron en un auto tragándose los papeles, porque había sido que, además de tragar papeles, se dedicaba a otras cosas con el rector. Entonces, esos no son los méritos. Hay poco valor a la transparencia. Y recuerden, nosotros según hemos visto, la educación superior es un bien público y se debe rendir cuentas al Estado paraguayo de lo que estamos haciendo. A veces yo siempre digo, los bancos exageran a veces con su transparencia. Muchos de ustedes trabajan en un banco o en una financiera, pero por ley ellos están sumamente controlados y exigidos al ser transparentes en su gestión. Entras en un banco y tenerlo ya en una pizarra cuáles son las firmas autorizadas para poder que te van a firmar un cheque o una extracción. Podés acceder a su balance en la página web. Tenés ahí en la pizarra, ya te dice lo que tiene el presidente. En general, son transparentes porque la ley le exige. Pero el sistema financiero es el menos transparente del mundo. Ahora, ningún banco te va a decir, mire, con el capital que usted puso aquí, yo estoy utilizando el 10% para llevar acá, el otro 30% estoy llevando offshore, el otro 20% estoy poniendo en la isla Caimán y el otro 50% estoy, no sé, poniendo en el microcrédito del mercado 4. No te va a decir eso jamás el sistema financiero, pero vos crees que todo es transparente porque están reglados y normados. Ahora, en la educación superior no hay ninguna exigencia. Y aquí no sabemos quiénes son investigadores, qué han producido, qué investigación nueva se hizo, qué impacto tiene esa investigación, qué resultados tuvo en la sociedad, cuál es la calidad de la docencia, qué están enseñando nuestros docentes para transformar el país en el que estamos. No se valora la transparencia y la meritocracia. No hay un valor social, no es un valor social, no es un valor aceptado.
la integridad en general, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de ese profesor de la Facultad de Derecho de la UNA que se le pilló, o sea, se descubrió, ¿verdad? Que vendía su fotocopia para poder salvar. Los alumnos sabían, porque también, lógicamente, ¿no? Hay pues un culpable, o sea, no está el que, ¿cómo se dice? El que paga por pecar y el que peca por pagar, ¿verdad? Los dos existen. Si está el profesor corrupto, está el alumno corrupto, porque el alumno corrupto sabía que como no iba a clases y no tenía la escolaridad, podía negociar en el estacionamiento con el profesor, sabía que la clave era comprar su fotocopia. En otras palabras, vos le estabas pagando al profesor para que el profesor te ponga la nota final. Y así funciona el sistema. Y de eso hay muchísimo. Sí, es un botoncito nomás lo que se descubrió de lo que hay en el sistema. ¿Sí? La misma Universidad Católica de Asunción, la Facultad de Derecho, hace unos años atrás fue sacudida por un sistema, o sea, fue sacudida, ¿verdad? Porque se descubrió que había un sistema interno de compra de notas. Y los estudiantes de derecho, los que tienen que luego ser los garantes de la jurisprudencia en el Paraguay, son los que encontraron una fuga en el sistema y empezaron a comprar por giros Tigo el cambio de la nota. En realidad no se compraba nota, sino se compraba el cambio de nota. Entonces, si uno tenía 3, le pasaba por giros Tigo al funcionario desleal y le decía, poneme a 4. ¿Verdad? Porque ellos sabían que obtener una nota más alta le permitía tener un promedio más alto y un promedio más alto le permitía participar de concursos públicos a los egresados de Derecho. Generalmente para un puesto en la Fiscalía, que es hoy el órgano que más, o el Poder Judicial. Bueno, en fin, eso estaba y funcionó perfectamente durante 3, 4 años. Perfectamente funcionó. Hasta que hubo una fuga, se descubrió por un error. Por un error porque un profesor además desatento, porque los profesores no atendían, uno emite las actas, pero después uno ya no fiscaliza si la nota que puso en el acta realmente es la que luego aparece. Y finalmente un profesor se dio cuenta que la nota que le puso al alumno en su acta original no coincidía con el acta que fue publicado en una página web, y ahí empezó el desfase y empezó a saberse que se estaban comprando las notas para poder mejorar la nota. Bueno, y eso es corrupción. Eso es corrupción dentro del sistema. ¿Y hay abuso de autoridad? También hay abuso de autoridad. Involucra a los administradores, involucra a profesores, alumnos, padres, al plantel operativo, al Ministerio de Educación. Fíjense este tema que pasó con la Universidad María Serrana. Había sido que había dentro mismo del Ministerio de Educación un sistema, o sea, una red de falsificación de la firma de las autoridades que tenían que legalizar los títulos. Y legalizar porque la mayoría de ellos eran estudiantes brasileños que para entrar dentro del sistema de educación paraguaya tenían que entonces hacer validar sus títulos de bachilleres obtenidos en Brasil y traían acá, o eran estudiantes de otras universidades brasileñas que se cambiaban y venían a estudiar medicina o vienen a estudiar medicina en Paraguay porque aquí les sale más barato y porque también aquí el sistema de acceso es menos estricto que en el Brasil. En el Brasil está saturado el sistema médico, el acceso a las carreras de medicina está saturado. Todo está saturado. Entonces, todos los que no pueden entrar en Brasil vienen aquí a Paraguay o a estudiar en vacaciones o entran así medio clandé, ¿verdad? Y entonces todo ahí funcionó un sistema
que permitía que funcionarios del MEC, funcionarios de la universidad pudieran hacerle validar los títulos con el afán de poder obtener unas matrículas que luego se resuelven en ingresos económicos. La corrupción puede operar de maneras sutiles o estar profundamente insertada dentro del sistema, tanto así que hasta llega a ser considerada una norma. Y normal pues es luego que compremos la fotocopia del profesor. ¿Cómo no vamos a comprar la fotocopia del profesor? Eso ya se sabe, todo el mundo sabe. Y sabemos luego que si no tenemos escolaridad podemos luego llamarle al profesor y decirle, profesor, considerame un poco la escolaridad, porque yo luego se me pinchó la rueda del auto, porque yo luego tuve dolor de cabeza al día. Sabemos que esas cosas son normales. O sea, se convierte en norma, en hábito. Entonces, eso es un abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad porque la autoridad, porque el gestor académico sabe que puede manejar ese tipo de cosas. Se desarrolla el periodo de examen, pero siempre hay una posibilidad de que se pueda estirar el periodo de examen. ¿Se entiende? Otro tema que tiene que ver con la corrupción, y voy terminando, son los beneficios, perdón, la corrupción puede ser social, institucional o individual. Eso que está ahí. La corrupción institucional es cuando hay sobornos para la acreditación de instituciones, fábricas de títulos, fraude financiero, malversación de información por administradores y personal, entre otros. Y la corrupción individual es cuando hay fraudes académicos, plagios. Se sabe que muchas universidades recomiendan a sus alumnos de final de año a que contraten a ciertos profesores para que le hagan la tesis, le escriban la tesis. Y terminan siendo las tesis casi igualitas todas. Y lo único que resta es que el alumno se entrene más o menos en la presentación de su trabajo. Se compran tareas, se compran trabajos prácticos, se mandan a hacer los trabajos prácticos. El plagio. Bueno, hoy con el plagio hay mucho tecnicismo. Hay que tener cuidado con el plagio porque hay mucho tecnicismo. Hay que saber, se puede reproducir la idea de otro, pero tiene que estar debidamente citado. Y ese debidamente citado es una técnica que hay que saber y ustedes tienen que aprender. Y creo que hay una materia donde más o menos le van a dar algunas claves al respecto. Porque lo peor es que le pueda pasar lo que le pasó a dos docentes, a dos investigadoras del sur del Paraguay, de una universidad del sur del Paraguay, que recibieron recursos del CONACYT, del Estado paraguayo, vía CONACYT, para financiar una investigación y se descubrió que la presentación de los resultados de su investigación, no la investigación en sí, sino los resultados, cómo contaba el caso, estaba lleno de plagios. Plagio significa que se extrajo literalmente de otros trabajos y se puso dentro de su trabajo como suyo. Y no se advirtió de que eso era de otro, era palabra, idea, pensamiento de otro. Entonces el CONACYT le sancionó, les retiró lógicamente la ayuda y le sancionó con, no sé, con 5 o 10 años de no poder más recibir financiación o hacer investigación. Algo así. Entonces, ese tipo de cosas existen muchísimo. Claro que la ética individual es primero a la ética social. Ahora, la ética social a veces tiene mucha presión sobre la ética individual o viceversa. Y también hay beneficios económicos y sociales. La gente quiere acceder al diploma, no a la carrera. O sea, la gente quiere el certificado, no quiere la carrera. Entonces, en el afán de obtener ese certificado, ese título, ese diploma, el recorrido puede ser más corto a cambio de de un dinero. Como el compañero también lo dijo, ¿verdad?
hay docentes muy mal pagados dentro de las universidades. A mí me sorprende todavía saber que hay 2 universidades que pagan la hora clase menos que un colegio secundario de alto nivel de Asunción. O sea, un docente universitario con formación de grado y quizá de posgrado puede estar ganando menos de la mitad que la hora que se le paga a un docente de un colegio prestigioso de Asunción. Eso es grave. A la par, los beneficios sociales pueden llevar a los alumnos a sobornar o a sentirse presionados por sus profesores o el plantel administrativo. Esta dinámica permite que ambas partes se beneficien de una manera u otra de la transacción corrupta. Además de la demanda por ciertas profesiones, aumenta la probabilidad de la corrupción. Por ejemplo, en algunas universidades de Europa Oriental, las carreras de Derecho, Economía, Finanzas y Criminología reportan más incidencia de sobornos que en otras áreas, porque tienen mayor demanda laboral, hay mayor exigencia, entonces hay mayor corrupción del sistema. Es lo que le pasó a la Católica con los estudiantes de Derecho, porque sabían ellos que para obtener un puesto dentro de la Fiscalía o algún concurso dentro del Poder Judicial, tenían que tener un promedio de notas superior a 4, entonces especulaban y compraban o fraguaban el cambio de la nota para obtener un promedio más alto. Y todo esto puede suceder, lógicamente, la corrupción, por una debilidad institucional. Si es que la institución no genera sus propios resortes de contención o de fugas, la corrupción lógicamente se va a apoderar de ella. Por eso es que es necesario que nuestras instituciones tengan códigos de ética, tribunales de ética, códigos de conducta, tribunales de conducta, sistemas, métodos, herramientas, metodología, evaluación constante del alumno y del profesor y de la gestión económica, académica. Si esto no hay, es obviamente, y protocolos. Hoy se necesitan protocolos, por ejemplo, que se habla mucho de los protocolos. Protocolos de atención en casos de abuso, protocolos en casos de corrupción, protocolos de, bueno, distintas áreas que pueden socavar la imagen institucional de una institución universitaria. Por lo tanto, la universidad necesita generar esos mecanismos, herramientas, soportes, medios para fortalecer su institución. Si no lo hay, es porque hay, si no lo hay, es el síntoma de la debilidad institucional. Y que lógicamente de persistir eso, va a persistir un problema en su reputación. Fíjense lo que le pasa ahora a un colegio caro, porque es caro, es un colegio de clase alta, de Lambaré, ¿verdad? Que hoy está en el precipicio. Que hoy está en el precipicio. Porque a lo mejor no tenía desarrollados los mecanismos, los resortes para poder contener, contener y atender, o a lo mejor lo tenía y no lo quiso cumplir o no se desentendió. Hoy el problema no es que los profesores o la directora esté de empresa, el problema es hoy el prestigio de esa institución. Y ustedes saben que una institución educativa vive del prestigio. Mañana, ¿quién lleva a su hijo a ese colegio? O si lleva a su colegio con el Jesús en la boca, como se dice, ¿verdad? Entonces, hoy está... Profesor, ¿puedo hacer una pregunta sobre ese caso para saber su opinión? Yo me cuestioné mucho ese tema, porque para mí realmente, aparte de que el problema de la institución, a mí me parece gravísimo y me tocó mucho el tema de que las docentes
tengan que estar presas, porque ni Sí, siquiera son sumariadas o prisión domiciliaria, sino presas en una cárcel. ¿Y sí. usted qué piensa que eso es bueno, yo no manejo mucho la ley, ¿verdad? A mí me parece demasiado injusto, es como buscar un culpable, ¿verdad? El chivo y los verdaderos culpables están sueltos. Sí, Y ahí, ¿dónde falla? Falla, como usted dice, que no hay un protocolo o la ley no ampara al docente en ese aspecto, porque esto ya puede llegar a casos muy extremos. Alumnos que pueden inventar algo y directamente le llevan preso. Preso es muy fuerte. Y yo conozco a una de las docentes que es excelente, tiene una reputación impresionante, de una familia súper yo, buena, ¿verdad? yo Y está en este momento pasando, o sea, le funden la vida, ¿verdad? La docente, que yo no sé bien qué grado de culpabilidad puede haber tenido, pero siento que la ley tampoco nos está amparando al docente en este caso, ¿verdad? Independientemente, porque la autoridad máxima era la directora. correcto. A mí lo que me preocupa es el silencio de los gremios de docentes, que son los primeros que salen a pedir más sueldo, etcétera, etcétera. O sea, eso me Y yo preocupa. creo que es un tema demasiado sensible y están con miedo, pero estoy segura de que alguien se anima a decir y ahí van a empezar a saltar todos, ¿verdad? Pero acá es el miedo que el paraguayo de por sí lo tiene, ¿verdad? Y aparte Para es mí, un tema muy sensible. para mí es un abuso de autoridad haberle llevado preso a las docentes. O sea, pero el tema es que yo tampoco no conozco mucho el Código Penal y supongo que se establecen este tipo de procedimientos, ¿verdad? En realidad es una prisión preventiva la que están haciendo mientras el caso se investiga. Y el juez determinó que la prisión preventiva se tenga que dar en una cárcel de mujeres. Bueno, entonces ahí sí ya me parece que es un abuso porque podría haber sido domiciliaria, además también la prisión, ¿verdad? Mientras el caso se investiga. Eh, sí, yo lo veo con mucha gravedad eso y un mal antecedente para la actividad docente. Pero también me llama la atención el silencio del colectivo docente, sea privado, sea público, ante esta situación. Con respecto a la condición docente, ¿verdad? Más allá de que puedan ser culpables o no, o faltaron al debido cuidado, etcétera, etcétera, que es lo que se tiene que demostrar. Hasta ahora son sospechosas. Eh, y lo que me parece mucho más grave es que como sucedió en un colegio alto, caro, y bueno, se merecían luego, y ¿verdad? Hay como una especie de un escrache social. Y no es así, y no debería ser así, ¿verdad? Eh, Estamos hablando del punto de vista docente, ¿verdad? O los gigantes que condenamos lo que pasó con los niños y sabemos que es una cuestión muy grave. Pero de ahí a que le Sí, lleven tenida no sé, a la maestra guía, por ejemplo, bueno, no sé, eso ya es el colmo. Hay un abuso para mí ahí de la autoridad fiscal, que como el caso es mediático, entonces, bueno, generalmente se utilizan este tipo de recursos mediáticos para calmar un poco la situación. Después la señora va a salir otra vez, pero ya está quemada de por vida la pobre docente, ¿verdad? ¿Con qué cara y mañana va a poder ejercer o volver a su tarea docente? Porque todavía está en sí, carácter sospechosa, no de culpable, sí. ¿verdad? Terrible. Bueno, pero fíjense que las instituciones tienen que tener por eso establecido estos mecanismos de contención, de atención eficaces y tienen que ser activados en el momento, porque lo que más daña a una institución académica es su reputación. Si es que no hay esto. Y la reputación es el valor para que luego después tengamos más matrículas el año que viene o en los siguientes años. Si eso no hay, la institución muere y decae, no vive pues del aire. Bueno, en definitiva, quería yo compartirles estos últimos temas para pensar. Quiero proponerles lo siguiente, ya para en el Facebook nomás como actividad extra. ¿Cuál otro factor de la corrupción consideras que puede ensuciar o ensucia o contamina al sistema de educación superior? ¿Algún otro factor que yo no haya desarrollado en esta última sesión y que a vos te gustaría aportar y comentar? Ya cuando encuentres la pregunta en el Facebook va a estar abierto eso.
¿Se entiende? Dejo la pregunta aquí porque ya llegamos al límite horario de la clase. Les agradezco muchísimo su participación. Estuvieron muy activos en el Facebook. Hay muchas cosas interesantes. Todavía me falta ver los otros videos y les voy a comentar. Les animo a que sigan adelante con esta especialización. Se van a dar cuenta que es mucho más interesante que esta clase y van a ver otros temas mucho más interesantes en el camino. Y yo estoy siempre muy cerca del profesor Luciano. Estamos siempre en contacto. Así que cualquier cosa que tengan, que quieran consultar, lo pueden hacer a través de él o me escriben, ¿verdad? Sobre el sistema de educación superior, sobre las universidades, etcétera, etcétera, en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haberse conectado hoy puntualmente, por su participación en este curso y por el aguante que me han tenido en estas 5 sesiones. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Chao. Gracias a vos, profe. Gracias a vos, profe. Gracias, profe. Chau, chau.